Entramos ahora en la última etapa de nuestro proceso de edición, analizando cómo desarrollamos una edición pensando en el parámetro o en la propiedad de la duración del sonido. Aclaramos y recordamos que se refiere al tiempo que permanece una onda sonora, y en este caso tenemos dos ejemplos: el maullido de un gato, y vemos cómo tiene una duración, cómo va minimizándose la onda, y vemos el golpe de una puerta que se cierra, que es una duración menor. Básicamente con esto ya recordamos ese concepto. Ustedes también lo referencian constantemente en su trabajo y en su estudio, porque la duración viene determinada en las figuras de las notas musicales cuando estamos trabajando algún tipo de programa de notación, o cuando estamos haciendo análisis musical, etc. Ahora bien, en la práctica ya de sonido en la edición, se refiere concretamente a que a todas aquellas, a todo aquel tratamiento que hagamos a una muestra en la que afectamos o tratamos de no afectar el comportamiento de la duración, es decir, lo que dura toda la muestra musical, de manera de lograr que no se nos desfasen los diferentes audios cuando sincronicemos las diferentes voces o los diferentes instrumentos que hemos grabado. Si nosotros en algún momento aplicamos un efecto que genere un cambio de duración, las cosas no nos van a servir cuando las sincronicemos, y empezamos a hacer modificaciones que obviamente desdicen de nuestro trabajo profesional, o que reducen elementos musicales que son muy importantes, y en algunos casos puntuales eso no es válido. Es decir, hay modificaciones de la duración del sonido que nos impiden trabajar con la grabación como tal, y tenemos que volver a iniciar el proceso. Entonces vamos a ver brevemente cuáles son ese tipo de ediciones. Las más fáciles de identificar son las que tienen que ver, permítanme aumentar, son las que tienen que ver cuando duplicamos algún elemento de la onda dentro de la misma muestra. Supongamos que este es el sonido de un bombo, obviamente no lo es. Que este es el sonido de un bombo, yo voy a copiarlo, edición copiar, tal como si copiáramos texto, y yo lo voy a pegar ahora en este campo, ¿bien? En este espacio. Nótese, antes de pegarlo, que la duración total de esta pieza que estamos reflejando aquí, vamos a verla, en total es de 22,666, ¿bien? Es la muestra. Vamos a pegar ahora, botón derecho, pegar, o edición pegar, y vamos a volver a revisar la duración total. Y noten que la duración ya no es de 22,666, sino que ahora es 23,475, es decir, 475 centésimas de segundo después del segundo 23. Esto ya alteró la obra de aquí en adelante. De aquí en atrás puede sonar igual, pero si yo me descuido y dejo esto así, el cliente va a encontrar un desfase de más de un segundo de aquí en adelante. Y un segundo en música representa una distorsión, un cambio completo de todo lo que se logró hacer. Y bueno, esto no está bien visto, es un descuido. Y algunos artistas, ustedes saben muy bien lo especial que a veces somos, esto lo toman como una ofensa. Entonces, bueno, cuidándose en salud, nosotros por nuestro gentilicio pues tenemos en cierta forma, o conservamos en cierta forma, un grado de humildad, pero normalmente hay que cuidarse en salud cuando se trabaja con otras personas. Para otras personas esto es un acto grosero, es un acto de descuido que desdice de la dignidad de los demás. Entonces esto hay que evitarlo. Vamos a trabajar ahora, ya que hemos editado, voy a borrar, voy a deshacer. ¿Cómo podríamos movilizar este sonido, suponiendo que sea un bombo, a este espacio sin afectar la onda, y al mismo tiempo borrándolo de este elemento? Entonces, bueno, la otra propiedad que conocemos sería cortar. Edición cortar. Bien, eliminamos ese sonido de allí y vamos a pegarlo ahora. Botón derecho, pegar. Ahora lo tengo en el lugar donde quería, y noten que como lo he cortado y lo he pegado, no alteré en lo absoluto la duración del sonido. Parece una solución genial. No se modificó, resolvió el problema aparentemente. Pero cuando yo corté, obviamente eliminé duración de este segmento que va desde el sonido de este instrumento hasta este que empieza aquí. Lo que quiere decir que cambié el punto o el pulso
de este sonido en adelante. Conservé la duración, pero modifiqué y destruí el pulso o cambié el pulso de aquí en adelante y por lo tanto el ritmo ya no se va a cumplir, se va a desfasar con respecto a los demás instrumentos. Esto entonces, en lugar de ser una solución, también es un error y tengo que tenerlo presente. Voy a control Z para deshacer ese cambio. Otro control Z para incorporar la onda. Notaron incluso que saltó hacia atrás porque acabo de cometer entonces esta barbaridad. ¿Qué puedo hacer entonces? Lo que puedo hacer es copiar la muestra. Bien, esto sería técnica, copiar la muestra. Edición copiar. Una vez copiada, voy a llevarla al espacio donde la voy a aplicar, pero para ello debo incorporarla con la misma duración del sonido. Entonces, yo lo que voy a, sin afectar la distancia. Entonces, lo que voy a hacer, para no enredarlos tanto, voy a poner en silencio ahora este espacio que acabo de copiar. Repito, ya lo he copiado. Voy a venir a efectos y le voy a decir que lo transforme en un silencio. Y sin afectar la duración del sonido, ahorita lo vamos a verificar aquí. Ahí no he afectado la duración del sonido. Ahora me vengo a este campo para pegarlo. Pero si yo lo pego, voy a volver a tener el mismo problema, porque copié un exceso de sonido, lo traje y ahora tengo nuevamente 23.441. Quiere decir que no funcionó. Vamos a dejarlo hasta este punto, deshacemos. ¿Qué tengo que hacer en este espacio para que me pegue sin afectar la duración? Lo que tengo que es recordar o tomar nota de cuánto espacio fue la muestra que yo tomé en cuanto a tiempo, de cuánta duración es esta muestra. Entonces, miro la selección y aquí me da ese dato, me dice que en selección yo tengo 13.404. Bien, es decir, inicia en 404 y termina en 14.180. De manera total que tengo una selección que dura 775, es decir, 0.775 centésimas de segundo. Nuevamente voy a limpiar este sonido, lo puedo hacer quitándole todo el volumen como lo estoy haciendo aquí, volumen completo hacia abajo, o yendo, la costumbre, yendo a efectos silencio. Lo acabo de eliminar, no he cambiado para nada la duración de la onda. Me vengo al espacio donde tengo que estar y voy a tratar de dibujar un tiempo de 775. De hecho, de punto 775. De hecho, ahora estoy viendo que estoy montándome sobre los demás espacios. Bueno, vamos a suponer que yo cuento con ese espacio. Aquí está el espacio. Aunque me estoy montando en la onda anterior, en esta parte del sonido. Bien, ahí pueden ver que hay un fragmento de sonido. Vamos a usar un espacio diferente que tenga la medida necesaria. Vamos a usarlo aquí. Bien, voy a marcar 775, aquí 770, 776 y para hacerlo más rápido simplemente hago doble clic y escribo el número exacto. Presiono Enter y noten que aquí el último parámetro se ajusta y ya. Ahora sí voy a darle botón derecho, pegar y no debería afectar en nada ningún elemento de la duración. Obviamente lo borré de aquí, ya lo incorporé, lo puse en otro espacio, ya notaron por qué. Y cuando miramos el análisis de la duración sigue estando en el punto exacto. De esa forma es como vamos a hacer el tratamiento de duración de sonido cuando tenemos que duplicar sonidos, hacer ajustes. Vamos a suponer que esta línea denota el lugar donde el high de la batería debería haber marcado, donde debería haber hecho el percusionista, tuvo este pequeño retraso. Entonces estoy notando que es de 15 segundos, pero si yo, perdón, de 15 segundos no, de este espacio aquí, desde el punto 15, sí, concretamente son 15 segundos. Esto me parece exagerado, no pueden haber 15 segundos allí. Permítanme un segundo. No, estoy en el segundo 15 y la duración hasta aquí es de 100.184. Bien, este punto 184 que yo, es más, vamos a hacerlo bien exacto. Desde donde empieza el sonido, concretamente, que es este punto 0,
ahora estoy viniéndome hasta el segundo 15. ¿Cuánto le voy a restar? 195. Yo corto aquí y se supone que si en todos los demás elementos de la grabación de la batería el profesional mantuvo el ritmo, solamente se desfasó en este solo golpe, en este solo pulso, pues todo se ajusta si solo se equivocó en este pulso, todo lo demás se desajustó en esa misma medida que yo modifiqué ahorita. Pero si él se equivocó de aquí en adelante, es decir, si hay un muestreo diferente de aquí en adelante, pero de aquí en adelante mantiene el pulso, con ponerlo en el punto exacto del 15 ya todo se ajusta automáticamente. En el caso de que no se haya ajustado completo, recuerdo que tengo que incorporar 195 después de ese sonido para que todo lo demás se compense y se mantenga en el punto. Voy a volverlo a quitar, control X para borrarlo, ¿bien? O edición cortar. Y me vengo concretamente al espacio siguiente, ubico un punto y botón derecho pegar o edición pegar. Y ahora acabo de incorporar el mismo tiempo que quité de ese pulso cuando solo se equivoca en el pulso, recuérdenlo. Cuando se equivoca de ese pulso en adelante, entonces no hay problema porque automáticamente al llevar este punto al pulso debería acomodarse todo lo demás coherentemente con los demás instrumentos musicales. De esa manera entonces hemos ajustado también la duración. Cuando analizo todo el espectro tengo la duración todavía la he respetado. Y bueno, y así sucesivamente puedo aplicar una serie de efectos que también van a tener un impacto sobre la duración. Por ejemplo, en esto creo que es una sílaba la. La. Perfecto. Vamos a aplicar un efecto que implique una duración. Vamos a aplicar ahora aquí. Voy a tomar una muestra más grande. Voy a aplicar así. Voy a tomar todo este espacio en silencio. Voy a ir a efectos. Y normalmente la reverberación y el eco tienen mucho que ver con la duración del sonido. Vamos a ver aquí, perdón, este es el eco. Ah, no, es el ecualizador, perdón, el eco es este. Vamos a buscar en el eco. Aquí hay una selección, algunos predeterminados. Ustedes pueden jugar con estos ajustes. Aquí tenemos la sucesión de ecos y aquí tenemos los canales, el derecho y el izquierdo, qué tratamiento van a tener para que nos pueda hacer un distanciamiento entre un sonido y otro. Pero vamos a buscar uno que ya está preestablecido para no demorar tanto. Este que dice espeluznante debe hacer varias muestras. Vamos a aplicarlo y vamos a notar lo que sucede con la onda. Miren todas las veces que repite el sonido. Vamos a escucharlo. Voy a silenciar el micrófono para que no escuchen eco. La. 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 Perfecto. Pueden escuchar entonces todo el efecto de la que hay a lo largo de este segmento. ¿Qué sucede si yo reviso ahora la duración del tiempo? Como pueden notar, no se alteró, pero no se alteró porque en cierta manera estoy teniendo como la precaución de que en este caso no esté incorporando ningún tipo extra de duración. Simplemente le estoy dando suficiente amplitud a la muestra para que me aplique el efecto dentro de ese parámetro que yo establezco. Si yo le digo, por ejemplo, vamos a deshacer ese cambio. Si yo le digo que aplique ese cambio y le doy una muestra muy corta, miren lo que sucede. Rehacer eco. Ah, perdón. Lo que no estoy reaplicando el efecto. Vamos a replicar el efecto teniéndolo aquí presente. Eco. Eco. El mismo parámetro tal como estaba configurado en el canal izquierdo derecho y los mismos valores. Noten cómo se cortó aquí porque yo no le dejé mayor espacio para desarrollarse. Incluso si yo le doy más campo, vamos a darle todo este campo hasta aquí, hasta que toca la otra. Vamos a ver si el decaimiento va a abordar hasta ese lugar. Hacemos la misma versión del eco y noten que sí, llegó incluso al último punto. Y yo creo que todavía hay suficiente intensidad para tener varios ecos más. De manera que yo debo tener presente que este eco lo puedo aplicar, pero tengo que tener espacios en blanco.
¿Qué sucede si yo no tengo un espacio en blanco? El eco se va a montar sobre los demás. No me altera la duración del sonido, pero tengo una duración en cuanto a repetición de esas ondas que van a intervenir en las demás. Entonces, por eso estamos pensando un poco en duración, aunque aquí no estamos alterando la duración total. ¿Pueden ver cómo invadió el espacio de las otras palabras? Hola, hola. Muy bien. ¿Notaron ese sonido? No es que aquí también había eco, es que ese eco pasó a través de este efecto y seguía replicándose. Simplemente porque no tuve en cuenta la duración de ese efecto y abordé otros elementos de mi edición. De esa manera entonces ya estamos entendiendo que también debemos tener en cuenta la duración a la hora de aplicar efectos que replican un sonido o que lo extienden o que simplemente lo, lo replican, bueno, ya lo dije, eh, o que lo retardan. Vamos a aplicar ahora un retardo. Vamos a venir a este panel para que podamos ver los que están. Vamos a llevarlo a un sonido de... Vamos a llevarlo a un sonido amplio doble. Bien, vamos a escucharlo primero. Allí lo que hay es un efecto, se percibe muy poco para que ustedes lo puedan notar. Vamos a poner un rebote. Allí hay un efecto que podríamos ver. Noten cómo creció un poco aquí. Vamos a hacer un control Z. Bien. Cambia por completo la onda. Control Shift Z no. Este retardo aplica dos momentos para esta sílaba. Un primer momento, un segundo momento. Y así sucesivamente. Todo este tipo de efectos van a generar una duración. Por eso, o un cambio en la duración. Entonces tenemos que prever que al utilizarlos no vayan a afectar los sonidos que están en consecuencia, o antes o después, porque hay algunos ataques que van antes y otros que van posteriormente. Vamos ahora a la reverberación para entender esto por último. Vamos a ir a una reverberación completa y vamos a darle reverberación a esta primera parte solamente. Perdón, efectos, reverberación completa. Y aquí vamos a poner un efecto, una reverberación como de un salón o una iglesia. Podemos ver los parámetros, obviamente estos son los de reverberación y estas son las reflexiones. Cuando estudiábamos el estudio de grabación, valga la redundancia, las reflexiones las estudiamos y vimos cómo chocaban en todo lo que era el área del estudio de grabación y cómo se retornaban. Efectivamente aquí están para que las podamos controlar y este sería el nivel de salida. Aquí la sequedad de ese sonido, la cantidad de reverberancia que queremos aplicar y las reflexiones previas que ocurren para que ese sonido se replique. Vamos a aplicar este parámetro estándar como está establecido allí y vamos a notar el efecto que tiene dentro del sonido. Noten que no alteró el sonido en duración general, pero sí vimos cómo se vino contra el límite que yo le ofrecí y cómo algunos sonidos empiezan a invadir otros. Unas muestras, unas partes de la muestra empiezan a invadir a las siguientes, aplicando como un efecto de eco. Vamos a escucharlo ahora. Voy a silenciar el micrófono. Hola, probando sonido 1, 2, 3. Esta es una muestra para la clase. Hola, probando sonido 1, 2, 3. Hola, probando sonido 1, 2, 3. Esta es una muestra para la clase. Acabamos de ver entonces la diferencia de cuando se aplica y cómo es que hay que tener presente entonces que algo va a afectar siempre a lo siguiente. Si voy a aplicar un eco, un tratamiento de eco para esta frase, esta palabra, Sonido. Para la palabra sonido, no puedo necesariamente aplicarlo a toda la palabra, sino que debo aplicar el eco aparte de ella porque sé que al replicarse se va a montar mucho sobre el siguiente contenido. Obviamente esto es muy subjetivo, simplemente son cuidados que les estoy como mostrando para que manejen un poco el retardo.
Vamos a poner, vamos a dejarlo igual. Entonces, si lo dejo así, Sonido 1, 2, 3. como que no daña lo que sigue a continuación, pero entonces el cambio es muy drástico, muy seco, tendríamos que invadir necesariamente esto o eliminar un poco del sonido, eliminar la sílaba ni y dejar solamente la sílaba do. Vamos a hacerlo así para ver cómo lo podemos percibir ahora. Aplicar. Y allí está. Sonido 1, 2, 3. No lo invadió ahí. Bueno, está un poquito forzado, pero de alguna forma no se monta sobre el sonido siguiente. Eso es como para irle dando ideas de algunas cosas que se pueden hacer con instrumentos, de algunas cosas que se pueden hacer con voces o efectos especiales para cualquier trabajo que tengan que desarrollar en el espacio del audio. Con esta información yo creo que hemos tratado, se me pueden escapar cosas, pero ustedes simplemente lleven eso que necesitan para resolver una dificultad en su sonido, en su producción, llévenlo a los parámetros o a las características o propiedades del sonido. Piensen siempre en timbre, piensen en frecuencia, perdón, en armónicos, en frecuencia, piensen en amplitud y piensen en duración. Y en función de ello, ustedes van a ir entendiendo o van a ir como analizando y encontrando soluciones a los diferentes problemas que se le presentan para la edición de un segmento. Ahora que tenemos esto, uno ya entiende que puede replicar ciertos sonidos, los puede reproducir o incluso puedo cambiar una voz femenina o una voz masculina le puedo cambiar la frecuencia para que sea entonces del género opuesto, del sexo opuesto, es decir, puedo aplicar algunos efectos especiales para construir voces femeninas a partir de una masculina y terminar de llenar espacios, o si tengo una voz líder femenina, puedo replicar, convertir a partir de ella nuevas voces masculinas. Obviamente esto hay que tratarlo bien, hay que calcularlo y tenemos que llevarlo a una tercera, a una quinta y notar que los ataques y los delays que estamos implementando funcionen para que todo esto se escuche. O puedo crear simplemente varias versiones de la misma voz para poder darle alguna riqueza, alguna ganancia. Ya vamos a hacer entonces ahora la muestra de lo que se les exige a ustedes en este ejercicio, en esta etapa de edición.